tema central que domina las Escrituras es la reconciliación de los hombres con Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de la obra expiatoria que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Dios tiene un proyecto de hacer nuevas todas las cosas, pero Él no podía dar un solo paso hacia ese proyecto, sino echar el fundamento. Y el fundamento era la reconciliación de los hombres con Él. Hacer del hombre de raza adámica un hombre nuevo. Allá en Apocalipsis 21:5 declaran las Escrituras: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pablo le escribe a los Corintios, allá en la segunda carta, capítulo 5, versículo 17, declarándoles un texto muy hermoso: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene un mundo nuevo ya creado para nuevos ciudadanos, para nuevos hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Este tema fue la trama que se presentó allá en esa conversación de nuestro Señor Jesucristo con un personaje judío que era maestro de las Escrituras llamado Nicodemo. Allá en Juan, el capítulo 3, ese tema de Jesús, de que Dios está haciendo nuevas las cosas a través de un nuevo hombre, a través de su Espíritu Santo, y cuyo fundamento es su obra reconciliadora en la cruz. Ese tema es desarrollado aquí en este capítulo 3, cuando él se encuentra con este personaje y comienza entonces aquellas declaraciones misteriosas del Señor para con él, y comienzan las preguntas de Nicodemo para con él por causa de sus dudas. Por eso he titulado este mensaje en el día de hoy: conociendo, disfrutando y valorizando la nueva vida en Cristo. En primer lugar, la Biblia declara que la nueva vida en Cristo es un requisito para entrar al reino de Dios. Vamos a escuchar lo que le dijo el Señor a Nicodemos aquí en el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí está la duda de este hombre. El Señor le reitera que es un requisito. Le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un requisito. Hay un agente de ese nuevo nacimiento. Aquí lo declara que es el Espíritu Santo. Y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En segundo lugar, el Señor le declaró a Nicodemo que esta obra del nuevo hombre que Dios está creando en Cristo es un misterio. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, continúa la duda: ¿cómo puede hacerse esto? Y es entonces cuando el Señor le declara: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí tenemos pues que es un misterio. Y retomando el tema, es una obra del Espíritu Santo. Allá en el propio Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, declaran las Escrituras: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Es interesante que cuando él dice el que no naciere de nuevo, la palabra de nuevo, esa expresión es traducción de la palabra anoten. Anoten significa de arriba. Es decir, ese nuevo nacimiento tiene su origen en Dios. Él es el agente y lo hace a través del Espíritu Santo. El misterio aquí consiste en que el alma humana se funde con el Espíritu Santo de Dios y el producto hermoso nacido es la nueva criatura llamada Hijo de Dios. Ya tiene título. Es hijo o hija de Dios. Este misterio se lo declara el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, en su capítulo 1, versículo 13. Él le dice algo muy hermoso a esos creyentes. Él le dice que habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. La Biblia declara que el hecho de ser hijo de Dios trae consigo bendiciones. Bendiciones que hemos de disfrutar como hijos de Dios en esa nueva vida en Cristo. En ese propio capítulo 1 de la carta a los Efesios y en el capítulo 2, el apóstol Pablo con una gran facilidad de palabra, fluidez dada por el propio Espíritu Santo, él hace una descripción de muchas bendiciones que nosotros recibimos de Dios para disfrutarlas, como eso, en esa nueva vida en Cristo. Y una de las bendiciones es esa, la paternidad divina. Pasamos a ser hijos de Dios. El santo Hijo de Dios divino se hizo a semejanza de hombre para que usted y yo pudiésemos tener naturaleza divina. Nosotros que somos pecadores pudiésemos participar de la naturaleza divina. Y esta idea la desarrolla el apóstol Pedro en su primera carta, en su capítulo 1. Él dice el apóstol Pablo que fuimos renacidos a través del Espíritu de Dios para una novedad de vida, renacidos en él. Fuimos resucitados con Cristo. Y esta bendición de ser resucitados con Cristo la declara el apóstol Pablo en el segundo capítulo de la carta a los Efesios, cuando enuncia esas bendiciones que hemos de disfrutar. Y hay muchas. Podemos disfrutar ahora de la dirección de Dios como nuestro pastor. Él es quien dirige nuestros pasos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay promesa allí de sustento. Hay un camino que seguir, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y tienes una bendición para disfrutar, que es vivir en la luz, no en las tinieblas. No vivir en la confusión de las filosofías y de las religiones del mundo, sino siguiendo la verdad. Jesucristo se declaró a sí mismo como la verdad. La bendición de tener un libro que es un manual de vida en esa nueva vida en Cristo, como cristianos. La palabra de Dios es nuestro manual, es nuestra brújula en este mundo. Como conocemos la voluntad de Dios a través de la lectura de las Escrituras. Ahora tenemos otra bendición, que es el poder desarrollar una relación diferente. Una vez reconciliados con Dios, podemos hablar directamente con Él, porque hemos sido lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo. No hay impedimento. Eso es una bendición. Otra bendición es que nuestros pecados, y es muy básica, elemental, han sido perdonados. Esto tiene que ver con el primer paso de la reconciliación. Y el Señor nos libró de la condenación eterna, de la condenación en el infierno. Otra de las bendiciones que podemos disfrutar en nuestra nueva vida en Cristo es el hecho de pertenecer a una nueva familia, una familia llamada la Iglesia de Cristo.
Estas comunidades cristianas de forma espontánea fueron naciendo en el mundo antiguo, en la Grecia, en Jerusalén, en Roma, hasta el día de hoy, sobre toda la faz de la tierra. Una criatura, cuando nace en un hospital, la llevan a su hogar. El hogar de los cristianos es la iglesia. La iglesia pertenece al Señor Jesucristo y Él viene por ella. Otra bendición que tenemos que disfrutar como hijos de Dios es la esperanza de un mundo nuevo que ya Dios tiene creado. Usted puede leer el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis y allí se habla de la nueva Jerusalén celestial, una ciudad preciosa. Las cosas en el mundo están demostrando ser muy vulnerables. Si hay algo que ha aprendido actualmente la humanidad es que el mundo es inseguro y que las cosas que manoseábamos como nuevas ya envejecieron, están obsoletas, no sirven. Los seres humanos mismos, nosotros que fuimos niños en el pasado, ya también somos mayores, nos desgastamos. Por eso Dios quiere hacer nueva todas las cosas. Jesucristo fue muy persuasivo en sus ofertas. Él decía que había moradas en la casa de su Padre. Jesucristo ofertaba el Espíritu Santo, lo llamaba el don de Dios, el Espíritu Santo. Y él decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu Santo es el agente de la nueva vida en Cristo. Amados, esta nueva vida en Cristo, sin embargo, hemos dicho que tenemos que conocerla. Ya explicamos al principio ese aspecto. Hemos dicho que tenemos que disfrutarla, esas bendiciones como hijos de Dios en nuestra nueva vida en Cristo. Pero también tenemos que aprender a valorizarla. Esta preocupación la tenía el apóstol Pedro cuando en su primera carta, en los versículos 18 y 19, él les declara a ellos, sé santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ese es el versículo 15 del capítulo 1. 18 y 19, él les dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y como la plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y sabes que en la conversación que estuvo Jesús con Nicodemo, él le habló ese proyecto de Dios de hacer del hombre una nueva creación. Y él le señaló, respondiéndole a las interrogantes, a las dudas de aquel maestro de Israel. Él enseñaba la palabra de Dios, pero sin embargo Jesús le estaba declarando algo nuevo. Era un misterio. Y Jesús le señaló, pues al final de este encuentro, allá en el versículo 14, cuál era el camino a seguir para que el hombre pudiera nacer de nuevo. Y ese camino era que él tenía que morir en la cruz. Pero él apela al conocimiento que este maestro tenía del Antiguo Testamento. Allá en las Escrituras se habla de un acontecimiento muy, pero muy curioso. Ahora que el mundo está envenenado, amenazado por esta peste que es como una sombra sobre la humanidad, los judíos en el desierto tuvieron una experiencia. Y la experiencia fue que fueron mordidos por serpientes en el desierto. Y Dios preparó una vacuna para ellos. ¿Y sabe cuál fue la vacuna? El Señor les dijo, levanten un asta, pongan en la punta del asta una serpiente. Todo el que esté mordido por la serpiente, todo el que tenga ese veneno, que mire esa asta, será salvo. Y es un misterio que las personas que miraron esa serpiente de bronce que Moisés levantó en alto, ellos fueron salvos. Ese fue el suero, el antídoto contra aquel veneno letal. Ahora Jesucristo toma como referencia ese acontecimiento del pasado que era de conocimiento propio para este maestro de Israel. Y él le dice,
que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el camino. Una vez más, el Señor también pone el acento sobre un precio que tenía que pagarse allí. No era cosa fácil. Era algo imposible para los hombres que un ser humano pudiera nacer de nuevo y convertirse en hijo de Dios. Pero eso tiene un alto precio. Hay un plan del cual te hemos hablado hoy. Hay un misterio. Hay una nueva vida que tú puedes vivir en Cristo. Pero hay un requisito. Tienes que nacer de nuevo. Ningún migrante que no tenga un protocolo de entrada, un permiso de entrada, de autorización para entrar a cualquier país, no puede presentarse en la Policía Federal porque se lo van a pedir como un requisito. Si no lleva los antecedentes penales, no le van a dar su cédula correspondiente de acuerdo al país que esté pisando. Es un requisito. Y el Señor le dijo a Nicodemo, no puede entrar de ninguna manera al reino de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Usted conocía este tema. Usted que es creyente, mi hermano, mi hermana, estás disfrutando tu nueva vida en Cristo. Eso también hay que reflexionarlo. Estás disfrutando de tus conversas en oración con Dios. Estás disfrutando de la meditación en la palabra de Dios. Estás disfrutando de la conciencia de saber que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, conforme declara Romanos 8:1. Estás disfrutando de eso. Estás disfrutando de esa promesa del Señor, de esa herencia incorruptible en los cielos, de esa mansión celestial que nos aguarda. Estás valorizando tu vida en Cristo. Hay una alta inversión allí. Tenemos que el apóstol Pedro exhortó a vivir en santidad para valorizar nuestra nueva vida en Cristo. Y nosotros nos santificamos cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios. Santificarse es hacer la voluntad de Dios, es aborrecer el pecado, apartarse del pecado. Aquí tenemos pues esta reflexión en el día de hoy. Es en la voluntad de Dios que ninguno de los hombres perezcan. ¿Estás disfrutando, mi hermano, la nueva vida en Cristo? Y usted que aún no conoce o no conocía lo que es la nueva vida en Cristo y quiere echar mano de la nueva vida en Cristo, recuerde que ya el Señor pagó el precio. No fue nada fácil, el precio lo pagó Él. Pero ahora la pelota está en tus manos. El Señor te está llamando. El Señor dice en sus palabras, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa agua que Él te ha de dar para beber es su propio Espíritu Santo, el agente del nuevo nacimiento. Ya sabe que conforme los judíos que estaban picados por aquellas serpientes en el desierto con aquel veneno letal, todos los seres humanos fuimos picados por el pecado. Y eso es más letal que cualquier peste porque es vinculante para la eternidad. Necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Así conforme ellos miraron esa asta donde estaba la serpiente de bronce para ser salvo, el Señor te está esperando que tú tengas una mirada de fe en lo que Él hizo por ti allá en la cruz. Y eso que Él hizo en la cruz por ti también es una expresión de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga.